La vez pasada estuvimos hablando acerca de la santificación y estuvimos estudiando cómo la meta o el propósito de la santificación es llegar a ser finalmente como Cristo, ser como Cristo. Vamos a verlo en algunos textos de la palabra de Dios. Les ruego que abran sus Biblias en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versos 28 y 29. Dice así la palabra del Señor. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Cuando llegamos a la vida cristiana, cuando nuestros ojos son abiertos a las realidades espirituales y a nuestra propia condición de pecaminosidad y reconocemos la necesidad de un Salvador y nos acogemos a la obra del Señor Jesucristo, somos salvos. Somos salvos. Pero esa salvación aquí en la tierra tiene un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? El que nosotros seamos, como dice la palabra, hechos conforme a la imagen de su Hijo. Miremos otro texto. El apóstol Pablo se dirige ahí a sus hermanos en Corinto, en su segunda carta, en el capítulo 3, verso 18. Pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. Cuando es quitado, y vamos a verlo un poquito más adelante, quitado el velo de delante de los ojos de un pecador, comienza el proceso de santificación. Dice que ahora se tiene el rostro, ¿cómo? Descubierto. Ya no hay ningún velo que nos impida ver la luz del glorioso evangelio de el Señor Jesucristo. Veamos otro texto allá en Gálatas, capítulo 4, verso 19. Hijitos míos, dice el apóstol Pablo, por quienes de nuevo sufro dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. El proceso de santificación tiene un propósito, el que nuestras vidas sean conformadas a la imagen del Señor Jesucristo. Otro texto, Efesios capítulo 4. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces ya no seremos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza. Es decir, creceremos en Cristo. Creceremos en la semejanza de Cristo. Otro texto, allá en Filipenses, capítulo 3, versículo 10. Dice, y conocerlo a Él, el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte. Somos salvos. Y esa salvación aquí en la tierra tiene un propósito.
Veamos otro texto. Ahí adelante, en el mismo capítulo 3 de Filipenses, versos 20 y 21. Dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a Él mismo. Aquí comienza el proceso de santificación. Comenzamos a ser transformados, a ser hechos conforme a la imagen y semejanza de el Señor Jesucristo. Pero la plenitud de esa semejanza será cuando el Señor Jesucristo regrese, ¿cierto? Y cuando seamos totalmente transformados, nuestros cuerpos serán transformados conforme también al cuerpo de el Señor Jesucristo en gloria. Miremos otro texto, Primera de Juan, capítulo 3, versos 2 y 3. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. ¡Wow! ¿Cómo así? Ya, pero todavía no. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica, así como Él es puro. Ahora, ¿cuál debe ser nuestra responsabilidad como cristianos? Debemos hacerlo de manera consciente, imitar a Cristo. Veamos otro texto allá en Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 11, verso 1. Dice el apóstol, sean imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. Y para imitar a Cristo tenemos que conocerle. Hoy en día hay programas muy populares donde se imita a un personaje famoso, generalmente cantante, ¿cierto? Entonces esta persona que quiere imitar debe primero tener el mismo tipo de voz, el mismo color, la misma melodía, la misma entonación y adecuar su cuerpo físico para que se parezca lo más cercano posible a ese personaje. Esta persona que está haciendo está tratando de imitar. Pero para que este personaje pueda imitar a la otra persona, tiene que conocerlo muy bien. Conocer, haber escuchado muy bien su voz y haber practicado muchísimo tiempo su voz. Mirar cómo se vestía, cómo se peinaba, cómo actuaba, cómo se movía. Para poder imitar. De igual manera nosotros tenemos que conocer al Señor Jesucristo para imitarlo. Aquí dice, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Miremos otro texto, Efesios, capítulo 5. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Anden en amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. ¿Qué tanto nosotros de manera consciente estamos imitando a Cristo? Estamos viendo y conociendo cómo el Señor Jesucristo se comportaba en cada una de las situaciones que Él vivió, que nos narran los evangelios. Estamos viendo a través del Antiguo Testamento toda la estructura de la ley que el Señor dio
para su pueblo, cómo debían actuar, cómo debían comportarse, cómo debían reaccionar, qué debían hacer ante cada una de las situaciones que a diario se presentan. ¿Estamos viendo eso? ¿O es que a mí me parece? Cuando entra nuestro yo y lo que a mí me parece, generalmente es muy diferente de lo que Dios ha dicho y de lo que Dios quiere. Ahora, ¿cómo es que ese proceso, recuerden que hablamos de una santificación progresiva, cómo ese proceso se da en nosotros? Y el apóstol Pablo precisamente nos da una enseñanza muy clara allí en la segunda carta a los Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 3, que vamos a ver un poquitico, con un poquito de detenimiento. Segunda de Corintios, capítulo 3. Vamos a ver desde el verso 12 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Dice, teniendo por tanto tal esperanza, hablamos con mucha franqueza. Y no somos como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de desvanecerse. Pero el entendimiento de ellos se endureció. Porque hasta el día de hoy, en la lectura del Antiguo Pacto, el mismo velo permanece sin alzarse, pues solo en Cristo es quitado. Y hasta el día de hoy, cada vez que se lee a Moisés, un velo está puesto sobre sus corazones. Pero cuando alguno se vuelve al Señor, el velo es quitado. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. Capítulo 4, verso 1. Por tanto, puesto que tenemos este ministerio, según hemos recibido misericordia, no desfallecemos, sino que hemos renunciado a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino que mediante la manifestación de la verdad nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. Verso 3. Y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos vuestros por amor de Jesús. Pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Aquí vemos cómo el apóstol Pablo toma un episodio, un acontecimiento que ocurrió allí en el Antiguo Testamento. ¿Recuerdan cuando Moisés estuvo allí delante de la presencia del Señor en el monte Sinaí, recibiendo toda la ley, y que estuvo expuesto a la gloria de Dios? Cuando Moisés baja del monte con las tablas de la ley, ¿qué es lo que dice la palabra? Ya en Éxodo, miremoslo, en Éxodo 34, 29. Cuando Moisés descendía del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, Moisés no sabía que la piel de su rostro resplandecía por haber hablado con Dios. ¿Qué hizo Moisés? Comunicó al pueblo de Israel todas las palabras que el Señor le había dado.
Y luego, ¿qué tenía que hacer? ¿Qué tenía que hacer? ¿Qué hizo? ¿Qué le tocó hacer a Moisés? Le tocó colocarse un velo delante de su rostro, un velo sobre su cabeza. Y nos preguntamos, ¿por qué? El reflejo de la gloria de Dios en el rostro de Moisés sería algo feo, algo que no le gustaba a la gente. ¿Cómo sería ese resplandor de la gloria de Dios y por qué el pueblo de Israel pidió que se tapara ese rostro para no ver el resplandor, el brillo de la gloria de Dios en el rostro de Moisés? ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, ¿cierto?, estaba consciente de que sus vidas estaban totalmente, pues, alejadas y eran incapaces de cumplir lo que Moisés, lo que Dios a través de Moisés les estaba diciendo. O sea, se sentían juzgados por la misma ley. Así que ese temor y ese brillo ese resplandor y ese brillo de la gloria del Señor, lo que producía en sí mismos, en cada uno de estos israelitas, era un profundo temor. Contemplar el reflejo de la gloria, de la majestad del Señor frente a su propio pecado. ¿Y recuerdan qué es lo que pasó antes, unos capítulos antes, allá en el capítulo 32? Cuando Moisés se demoró y le pidieron a Aarón que hiciera un becerro de oro para poder adorarlo. En sus conciencias había pecado. En sus conciencias había pecado. Ahora, ¿qué acabamos de leer aquí en Corintios? ¿A qué podemos asemejar ese velo que Moisés tuvo que colocar delante de su rostro? Es el mismo velo que está hablando aquí la palabra de Dios. Dice que el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. A través de el pecado se levanta ese velo. Y ese velo representa eso, la obstinación, la terquedad del pueblo de Dios. No querían ver la gloria de Dios porque sus corazones estaban endurecidos. O sea, ellos no querían ver la gloria de Dios. Y aquí lo que nos dice el apóstol Pablo en esta segunda carta es que cuando los judíos estudian el Antiguo Testamento, no pueden, no entienden la gloria del Señor. No la pueden entender. ¿Por qué? Porque todavía hay un velo sobre sus corazones. El pecador no puede entender este brillo de la gloria de Dios, porque tiene un velo delante de sus ojos. Recuerden también ustedes que el apóstol Pablo era uno de esos judíos eruditos que conocía la Escritura, pero no podía ver la gloria de Dios, porque había un velo que estaba sobre su entendimiento. ¿Pero qué sucedió? Hubo toda una transformación, hubo todo un cambio allí en el camino de Damasco, cuando el Señor se presenta en su gloria, Señor Jesucristo, ¿sí? Se manifiesta a él un corazón que estaba cargado de furia, de ira, de enojo contra los cristianos. Y cuando él ve la gloria de Dios, hay una transformación total, completa. Miremos lo que dice ya Hechos capítulo 9.
Veamos el verso 3. Y mientras viajaba al acercarse a Damasco, de repente resplandeció a su alrededor una luz del cielo. Al caer a tierra oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. El Señor respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Fíjate que Pablo tuvo un encuentro con esa gloria del Señor Jesucristo. ¿Y qué pasó? Su vida cambió totalmente. Ya no volvió a perseguir a los cristianos, sino que ahora su vida fue consagrada para predicar el Evangelio. Y esto es lo que pasa, mis hermanos, en una persona cuando esa persona se convierte. El velo que había sobre su corazón, el velo que había sobre su entendimiento, es quitado. Se quita ese velo. ¿Cómo se quita ese velo? Cuando el Evangelio le es predicado a esta persona. ¿Para qué? Para que pueda ver la gloria de Cristo. La gloria de Cristo que se revela por medio de el Evangelio. Y aquí vemos cómo Satanás, la astucia de Satanás, ciega el entendimiento de aquel que no cree. ¿Para qué ciega el entendimiento? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? El versículo 4. Para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Mis amados hermanos, las personas no ven, no lo entienden. ¿Pero qué sucede? ¿Qué dice el versículo 6? Pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Qué sucede cuando se es predicado el Evangelio? ¿Qué hace el Señor en el corazón de ese pecador? ¿Qué fue lo que dijo Dios en el principio allá en Génesis? Sea la luz, sea la luz. ¿Y qué dice Dios ahora sobre el corazón de este pecador cuando recibe y acepta el Evangelio? Sea la luz, sea la luz. O sea, se inicia ese proceso de cambio, ese proceso de transformación al comenzar a contemplar la gloria de Dios a través del glorioso mensaje del Evangelio de Cristo. ¿Estamos? ¿Hasta ahí estamos, mis amados hermanos? Ok. ¿Qué dice el verso 18 del capítulo 3? Vamos en 2 Corintios, ¿no? Dice, pero nosotros, todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Espíritu del Señor. ¿Cómo es que somos transformados? ¿Qué tenemos que hacer nosotros para ser transformados? Ya nos ha sido quitado el velo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué dice el versículo 18? Dice, contemplando como en un espejo la gloria del Señor. Mis amados, nos corresponde a nosotros contemplar la gloria del Señor. Recuerden que el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros.
Y el propósito del Espíritu Santo es glorificar a Cristo en nosotros. Y ese entendimiento cada vez se va ampliando cuando estamos viendo la gloria de Cristo. Y en la medida que conocemos a Cristo, nuestra admiración por Él y esa gloria va creciendo. ¿Y qué pasa en nuestras vidas? Vamos siendo transformados a su imagen. Así como Moisés, viendo la gloria de Dios, dice, fue transformado su rostro allí en el monte Sinaí. Nosotros vamos siendo transformados por la obra del Espíritu Santo cuando contemplamos la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ahora, tenemos que entender, mis amados hermanos, que hace tiempos que comenzamos estas charlas, habíamos dicho que nosotros nos vamos a parecer más y más a quien adoramos, o a la persona a quien adoramos. En otras palabras, nos convertimos en lo que nosotros adoramos. El propósito que Dios estableció con Adán y Eva, y se lo echaron por la borda, ¿cierto? Allí en el jardín del Edén se cambió ese propósito de la adoración. Y comienza otro propósito que es la idolatría. ¿Qué hace la idolatría en el corazón del hombre? Desfigura totalmente la imagen de Dios. Entonces cada hombre crea sus propios ídolos. Cada cultura crea sus propios ídolos. Imágenes totalmente desfiguradas de la imagen del Dios vivo. Y estas personas se convierten tal y como son sus ídolos. ¿A quién estamos nosotros adorando? ¿A quién estamos nosotros contemplando? O sea que nosotros tenemos que volver nuevamente nuestros corazones y convertirnos en esos verdaderos adoradores que el Señor está buscando. Como le dijo el Señor Jesucristo allá a la mujer samaritana. El Padre busca verdaderos adoradores, adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Pero para poder adorar de esa manera a Dios, cada vez debemos contemplar más y más la gloria de Él. ¿Y dónde contemplamos más y más la gloria de Él? A través de el Evangelio. De lo que Él realizó aquí en la tierra, desde su nacimiento hasta su glorificación. Y nuestros corazones van siendo transformados. Nuestros ojos cada vez van teniendo más luz para que esa encarnación de Cristo, esa imagen de Cristo, llegue a lo más profundo de nuestro ser y cause una admiración profunda. Y eso produce, por medio del Espíritu Santo en nosotros, un cambio total. Por eso la palabra nos insta permanentemente a que seamos imitadores. ¿Imitamos a Cristo en nuestra relación con el Padre? ¿Imitamos a Cristo en nuestra relación con las personas necesitadas? ¿Imitamos a Cristo en llevar el mensaje del Evangelio del reino de Dios a todos?
Imitamos a Cristo en la relación con nuestro cónyuge, así como Cristo se comporta con su amada. Imitamos a Cristo así como Él construye, edifica y somos parte de su iglesia. Imitamos a Cristo en nuestras relaciones cotidianas, permanentes. Imitamos a Cristo en la manera en que hablamos y en las palabras que nosotros expresamos. Qué vaina que lo pongan a uno a pensar de esa manera, ¿no? Pero la palabra nos insta, mis hermanos, a esto. Hay unas palabras del pastor MacArthur que dicen lo siguiente con respecto a este tema. Dice, abro comillas, en la medida en que los creyentes vislumbran la gloria de su Señor, contemplando la majestad de su persona y de su obra en una forma clara, duradera y profunda, se produce verdadera santificación cuando el Espíritu toma al creyente, cuyo corazón está fijo en Cristo, y lo eleva de un nivel a otro de gloria. Esta es la siempre creciente realidad de la santificación progresiva. Esta ocurre no porque los creyentes la anhelen, la deseen o trabajen para ella en su propia energía, sino porque la gloria de Cristo captura sus corazones y mentes. Somos transformados por esa gloria. Y mientras más claramente la veamos, comenzaremos a reflejarla más y más brillantemente. ¿Qué tanto estamos anhelando ver a Cristo? ¿Qué tanto estamos anhelando contemplar esa gloria? Que no seamos como el pueblo de Israel, que no quiso ver la gloria de Cristo reflejada en el rostro de Moisés, sino que nuestro anhelo sea, como dice la palabra, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. No sé si alguna vez le hemos dicho al Señor, Señor, queremos ver tu gloria. O, Señor, déjeme tranquilito que yo hasta ahora estoy, ahí voy bien, ahí vamos bien. Y a veces nos engañamos a nosotros mismos, tratando de manifestar que somos cristianos, pero nuestra vida está muy alejada de eso. Nuestra vida anda muy alejada de la imagen de Jesucristo. Tenemos otra imagen en nosotros mismos. La imagen caída. La imagen del primer Adán. Y el Señor Jesucristo vino no solamente para darnos salvación, vino para que su imagen sea restaurada en cada uno de nosotros. La imagen de Cristo en cada uno de nosotros. Por eso es que nos llaman cristianos. ¿Somos dignos de realmente de llevar ese título, ese nombre? ¿O deberíamos llevar otro nombre? El Señor nos llama, mis amados hermanos, nos llama a eso. Ahora, esto no es un proceso que va a ser fácil. ¿Por qué? Porque todavía hay pecado que mora en nosotros, ¿cierto? Porque todavía nos vamos a un lado del extremismo, del legalismo, o por el otro lado nos vamos al otro lado del extremismo del libertinaje. Dos enemigos nosotros que tenemos ahí. Ya estamos bajo la gracia, entonces podemos hacer lo que se nos antoje. O para el otro lado, que es que no se nos permite, comenzamos a establecer una cantidad de reglas que ni siquiera están en la palabra. Son dos cosas que están ahí permanentemente asediándonos para evitar que nosotros podamos crecer, para evitar que la imagen del Señor Jesucristo
sea formada en cada uno de nosotros. Pero este no es el tema de hoy. Vamos para la próxima vez. La santificación progresiva. ¿Nos parecemos hoy más a Cristo que ayer? ¿Pero menos que mañana? Nos debemos revisar y evaluar y examinar, mis amados hermanos, nuestros corazones y nuestras conciencias. Si realmente estamos anhelando ver la gloria del Señor a través de ese resplandor del Evangelio, el resplandor de la gloria de Cristo, dice que es la imagen de Dios. Yo quiero ver a Dios. Ah, ¿quieres ver a Dios? Contempla la gloria de Jesucristo. ¿Y cómo veo la gloria de Jesucristo? Conoce el Evangelio. Conoce el Evangelio. Fíjate que el Evangelio a veces pensamos que es solamente para la predicación para los nuevos. El Evangelio afecta todo nuestro diario vivir hasta que lleguemos a ser glorificados juntamente con Él. Amén. Démosle gracias a Dios. Padre, gracias. Porque el propósito tuyo desde el principio de la creación sigue vigente. Que tu imagen y semejanza esté en cada uno de nosotros. Y gracias porque el Señor Jesucristo vino también a restaurar esa imagen tuya en el hombre, en cada uno de nosotros. Y gracias porque tú has establecido, Señor, el método, has establecido el camino para que Cristo sea formado en nosotros, para que ese proceso de santificación cada día crezca y para que cada día seamos más semejantes a tu Hijo, el Señor Jesucristo. Gracias por la obra de tu Espíritu Santo, Señor, en nuestras vidas, glorificando a Cristo. Gracias por la obra, Señor, que hace por medio de la palabra, por medio del Evangelio, para que seamos semejantes a Cristo. Que cada día nuestros ojos sean abiertos para contemplar esa gloria tuya. La gloria, Señor, manifestada en el Evangelio de Cristo. Gracias, amado Dios, porque tú que comenzaste esa buena obra, la irás cada día perfeccionando más y más, hasta ese día que esperamos con profundo gozo, con profunda expectativa y esperanza, cuando nuestros cuerpos sean transformados conforme a la imagen, a la gloria también del cuerpo del Señor Jesucristo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.